Hola a todos. Para esta evaluación final del curso de diseño experimental, el grupo 40, integrado por Armando Santa Cruz, Alex Moisés Ortega, John Freddy Caicedo y quien les habla Freddy Cortés, ha decidido presentar un proyecto de una investigación agrícola en el área de agronomía. Entonces lo que hicimos fue proponer una investigación sobre la efectividad y el costo de varios métodos del control de una plaga en un cultivo de piña. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es proponer un modelo de diseño experimental para aplicarlo e interpretarlo fácilmente, alcanzando unos objetivos con base en la formulación de una hipótesis. Todo esto se va a hacer mediante la toma de unos datos estadísticos y la realización de varias técnicas de análisis para probar o descartar la hipótesis que escogimos. Adicionalmente vamos a hacerle un cronograma y un presupuesto calculado para con eso lograr unos resultados esperados. En este trabajo van a encontrar palabras claves como investigación, cultivo de piña, picudo, diseño experimental y datos estadísticos. Entonces el nombre del experimento que escogimos se llama control del picudo en cultivo de piña a través de diferentes métodos. ¿Qué pretende este experimento? Analizar 5 métodos diferentes del control del picudo de la piña y mirar cuál de ellos es más efectivo o si un experimento a menor costo y menos dañino puede ser igual de efectivo que un experimento que tiene un costo más alto y que perjudica no solo al medio ambiente sino también a la salud humana. Para este trabajo, entonces, tenemos el planteamiento del problema, ¿no? El picudo, el Cosmopolitis sordidus, es un insecto plaga en todos los cultivos de piña y se alimenta a través de varias estructuras de la planta, de la raíz, del tallo, de las hojas, produciendo pérdidas para el productor, ya que el producto como tal, el fruto, queda inservible. Para el manejo del picudo se utilizan varias técnicas. Se han utilizado técnicas culturales que vienen de tiempo ancestral, pero estas técnicas no han sido eficaces, ya que cuando la plaga es amplia, el control cultural resulta ineficiente. El control más acertado ha sido el control químico, pero este control químico es muy dañino, además es costoso, produce perjuicios a la salud humana y también ocasiona graves daños en el medio ambiente. ¿Qué se plantea? Se plantea que un control biológico o un control microbiológico puede ser igual de efectivo que el control químico y a unos costos no solo ambientales sino económicos mucho más baratos. Entonces, como los controles han demostrado ser insuficientes, se plantea por medio de este experimento que una alternativa biológica pueda ser una alternativa competitiva con el control químico. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta investigación? Entonces nos hemos planteado estos 4 objetivos. El primero, encontrar un método eficaz para combatir el picudo en el cultivo de piña. Otro objetivo que nos hemos planteado sería comparar varios métodos de control de plagas usados habitualmente para combatir el picudo. También vamos a analizar los pros y los contras de los métodos de control utilizados mediante la experimentación y el análisis de los datos que vamos a obtener. Y vamos a calcular el costo de cada tratamiento y la medida entre su costo y su beneficio. Y a continuación mis demás compañeros van a exponer el resto del experimento de manera pues secuencial y de esta manera vamos a hacerle sustentación al proyecto que escogimos. Muchas gracias. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de la actividad final de la fase 5 de diseño experimental. Para el trabajo final de la fase 5 de diseño experimental, desde el área de agronomía, hablaremos de la investigación sobre la efectividad y el costo de varios métodos de control de una plaga en el cultivo de piña. En este caso hablaremos del picudo en la piña, en el desarrollo y hipótesis, población muestra y diseño experimental. La hipótesis. O sea, en la hipótesis, los métodos de control biológico y microbiológico que pueden presentar una eficacia similar a los métodos de control químico. O sea, son compuestos, o sea, control químico son compuestos que se utilizan para la protección de los cultivos, reciben el nombre genérico de pesticida o plaguicida, que su gran función es reducir la producción de los invasores. En este caso, el invasor que vamos a tratar de controlar es el picudo negro en la piña. Y así respectivamente. Esto, la hipótesis alterna plantea que en algunos métodos de control presentan mayor efectividad que en otros métodos. Esto es a raíz de sus diferentes agentes que componen el producto para hacer el control, a diferencia del biológico,
que son introducidos para que compitan con los agentes no deseados. O sea, por ejemplo, si estamos en el picudo negro, entonces trataremos de ingresarle o realizar una aplicación con diferentes agentes biológicos para que hagan su efectivo control y puedan combatir esta plaga. Cuanto a la población, la población que analizamos fueron un grupo que fue un cultivo de piña que fue 0.25 hectáreas, aproximadamente fueron 300 plantas, 300 plantas que se cultivaron en dicha área. Pero para eso se realizó una selección de qué área íbamos a cultivar, donde se tomó una decisión, una decisión que fue para optimizar la investigación, que fueron 0.25 hectáreas y donde se hizo este pequeño diseño experimental. Bueno, en cuanto a las muestras, se puede decir que se trazó un perímetro en donde se tomaron aproximadamente 20 plantas de piña, del cual analizamos 15 de ellas que fueron seleccionadas al azar para aplicarle 5 tratamientos diferentes para mirar la efectividad de control de la plaga en cuanto al cultivo de piña. Bueno, aquí también traeremos lo que fue el diseño experimental. El diseño experimental se trazó, se tra- en en el perímetro trazado se trabajó con una unidad experimental relativamente homogénea, donde se puede presentar variables y sus efectos en ocasiones pueden arrojar resultados no deseados, por la misma incógnita que sea un trabajo experimental. Bueno, espero que la intervención le haya quedado clara, que ya otros compañeros van a estar subiendo más información en cuanto al trabajo consolidado de la fase 5 del diseño experimental. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Alex Ortega. En esta oportunidad vamos a hablar de la actividad final fase 5 de diseño experimental. El objetivo de esta presentación teníamos que escoger una propuesta, la cual nosotros como grupo escogimos la propuesta del picudo en el cultivo de piña a través de los diferentes métodos. El grupo nos dividimos cada uno de los puntos. En este momento yo voy a exponerle la verificación, que nos hablará de la tabla de datos, las repeticiones y el análisis de datos. En la tabla de datos nos habla del total de las plantas infectadas por el picudo negro, donde en el método se va a encontrar el control químico 1, el control químico 2, el control biológico, el control microbiológico y el control cultural, donde en esta tabla se va a dividir por lotes, van a haber 3 lotes, en cada uno de estos lotes se van a colocar los datos de los diferentes tipos de controles. En la repetición se propone que sean 3 tipos de repeticiones por cada tratamiento aplicado. En el análisis de datos correspondiente se realizará un análisis con las técnicas estadísticas ANOVA, mediante la construcción de una tabla para analizar la variación total de los resultados del experimento con el fin de identificar los efectos de cada tratamiento. La tabla incluirá los siguientes datos, donde podemos encontrar la fuente de verificación, el grado de libertad, la suma del cuadrado, el cuadrado medio, la razón y el valor, donde K sería el número de tratamiento, N sería el número total de los datos reportados. Y para analizar los datos se pretende un nivel de significancia mayor al 0.5. En caso de que se rechace la hipótesis nula, se propone realizar un test de Dunca para saber cuál de los tratamientos es el más efectivo. Esto es en cuanto a la propuesta y el tema que yo le voy a exponer. Muchas gracias.
es Armando Santa Cruz del curso Diseño Experimental, Evaluación Final. Para esta evaluación final teníamos como actividad realizar una propuesta. Nosotros escogimos control del picudo en cultivos de piña a través de diferentes métodos. Me tocó presentar la parte de cronograma, presupuesto y resultados esperados. En el cronograma que tenemos fechas, actividades y descripción. En la semana 1, ¿qué hicimos? La preparación del terreno, donde hicimos construcción de eras para los diferentes bloques. En la semana 2 tuvimos la selección de semillas, es donde se escogió el material a sembrar. En la semana 3, ¿qué hicimos? La siembra. En esta siembra, ¿qué hicimos? Una aplicación de los 5 métodos de control, tanto como a la semilla como en la siembra. En la semana 6 y 7 realizamos un primer monitoreo, donde hicimos una revisión minuciosa de la presencia del picudo y tomamos datos. En la semana 8 realizamos un control, donde hicimos una segunda aplicación de las dosis a cada uno de los 5 tratamientos. En la semana 11 y 12, ¿qué hicimos? Un segundo monitoreo, donde revisamos minuciosamente presencia del picudo y tomamos nuevamente los datos. En la semana 13, donde finalizamos, realizamos un análisis donde consolidamos datos de todo el resultado final. En la parte del presupuesto tenemos la cantidad, los ítems, costo por unidad y el costo total. Todos estos costos fue lo que se nos fue en esta propuesta del control del picudo. En los resultados esperados que tuvimos de todo este diseño, con la realización del presente diseño experimental, esperamos aprobar mediante evidencias demostrables. ¿Qué tuvimos? Que los métodos de control biológico pueden tener una eficiencia similar a los métodos de control químico. Otro punto es que el control cultural no puede contener grandes poblaciones de la plaga del picudo en el cultivo de la piña. Y por último, que se puede efectuar controles amigables con el ambiente y la salud humana por un menor precio. Por último, tenemos la bibliografía, un material donde sacamos todo lo que nos sirvió de apoyo para la realización de esta propuesta del control del picudo en la piña a través de los diferentes métodos. Muchas gracias.